7 de la mañana con 37 minutos vamos a conversar de un tema que ha estado en el centro de la polémica porque mientras el gobierno buscaba aclarar nuevamente los permisos para fiestas patrias, surgió otro antecedente sobre el plan Fondéate en tu casa. Según el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, no fue discutido este plan ni conversado en la mesa social COVID-19 y por eso a esta hora queremos conversar con el doctor José Miguel Bernucci, que nos acompaña, secretario del Colegio Médico. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Muy buenos días. Lo primero, preguntarle la impresión que tienen ustedes sobre este plan Fondéate en tu casa, al margen de que no se haya consultado a la mesa social, que eso sin duda lo vamos a tocar más adelante y que sí nos llama la atención, ¿no es cierto? ¿Cuál es el diagnóstico que hacen ustedes de un plan como este? Mira, la verdad que el plan pudo haber tenido muy buenas intenciones iniciales. Lamentablemente, en políticas públicas, el diseño tiene que ser igual de bueno que la puesta en práctica. Y lamentablemente, el error tras error comunicacional y la forma en que esto fue entregado a la comunidad finalmente generó un efecto que es totalmente opuesto. En la comedia de equivocaciones, las chambonadas que se produjeron, comunicación cuando se dio a conocer, la verdad que si es que en algún momento había una buena intención, probablemente esta se diluyó en el camino. Así que es lamentable lo que ha sucedido con esto. Es una nueva forma, es una nueva manera en que se ha demostrado los consiguientes errores que hemos tenido, sobre todo a nivel de transmisión de riesgo de la pandemia en nuestro país. Claro, pero el problema aquí o la crítica que hacen ustedes es al error comunicacional en comunicar esto. Recordemos que llevamos como 6 días tratando de aclarar cómo va a ser el plan. ¿Es el problema o el problema es haber creado el plan Fondéate en tu casa para este 18, considerando que hay muchas personas, y esto en base a la opinión que he escuchado de mucha gente que dice, a lo mejor este año no era el año de celebrar fiestas patrias de esta manera, no era necesario que el gobierno llamara a una celebración? Lo que pasa es que efectivamente hay que tener claro que este plan no tiene absolutamente ninguna razón sanitaria de ser. O sea, justamente en el medio de una pandemia estamos viendo que ni el Consejo Asesor, ni la Mesa Social, ni ningún ente académico o científico genera las razones para crear este plan. Por lo tanto, este fue un plan que no nació en el Ministerio de Salud, hay que tenerlo claro eso, sino nació en alguna oficina en La Moneda. Y en ese sentido, la verdad que uno se cuestiona si verdaderamente, primero, era necesario y segundo, cuáles son finalmente las razones de fondo para generar este plan. Podemos entender que todos estamos un poco cansados con la cuarentena, que efectivamente existen las ganas de salir, pero finalmente se crea un plan que no tiene razones sanitarias y finalmente cuando se crea y se va a poner en práctica y se comunica, se generan esta cadena de errores que las cuales van generando un día tras otro mayor problema frente a la comunicación de riesgo. Y si nosotros analizamos... Sí. Perdón, y si nosotros analizamos que uno de los principales problemas que hemos tenido es que no hemos sido capaces, y aquí también nosotros nos hacemos cargo como entes que participan del debate público, no hemos sido capaces de transmitir el verdadero riesgo hacia cierto porcentaje de la población. Entonces, efectivamente, esto viene a ponerle un ladrillo más a los problemas de transmisión, de comunicación de riesgo que hemos tenido con la población. Pero ¿qué posibilidades existen reales de transmitir el riesgo inminente y el riesgo mortal que significa el coronavirus cuando el mismo gobierno está dando señales de reapertura, de retomar la vida cotidiana poco a poco, ¿no? ¿Hay preocupación en el Colegio Médico respecto de que no se esté tomando en cuenta, por ejemplo, lo que pasa en Europa, en España específicamente, donde ya evidentemente va a haber un rebrote? Bueno, sí, efectivamente, nosotros creemos que hay ciertas partes de nuestras autoridades que insisten con este tema de volver casi a la normalidad o de abrir más allá de lo que la comunidad científica y académica recomienda. Estamos viendo que hay ciertas partes de nuestras autoridades que insisten, ¿no es cierto?, con presionar para abrir el comercio, en este caso para generar una movilidad más allá de lo recomendado. También está el tema de las clases y los colegios. Entonces, nosotros creemos que efectivamente acá muchas veces las decisiones no se toman en salud, principalmente porque nosotros sabemos que los antecedentes científicos y académicos, que muchas veces pueden ser cuestionables e incluso,
pero que no apuntan en la dirección de generar movilidad o apertura más allá de lo recomendado, sobre todo al nivel de contagio que nosotros tenemos hoy en día. Ahora, doctor, se había hablado en los últimos días, ayer hubo una baja en la cantidad de contagios, 1.700, pero durante el fin de semana se alcanzó 2.000 casos, ¿no es cierto?, diarios. ¿Cuál es el techo, cree usted, que debería alcanzar la cantidad de contagios como para que se puedan retrotraer algunas medidas de las que ya se han ido implementando o para que el gobierno pudiera ponerse más restrictivo? Lo que pasa es que lo que hay que entender es que los promedios a nivel nacional nos pueden llevar muchas veces a no tener el panorama realmente cierto de lo que está aconteciendo en el país. Y esto es principalmente porque desde un inicio de la pandemia el virus se ha comportado de forma disímil en los distintos sectores del país. Entonces, la verdad que hablar de un promedio nacional nos puede esconder, por ejemplo, lo que está aconteciendo hoy en día y gravemente en Magallanes, en Concepción, en Arica, donde claramente la positividad de los test está bordeando el 20%. Y por lo tanto, y nos puede, por ejemplo, también esconder lo que está sucediendo en zonas como Aysén, Los Lagos, donde obviamente es la situación contrapuesta. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, y nosotros lo que hemos pedido desde incluso antes que naciera el plan paso a paso, es que todas las decisiones y las realidades tienen que tener una pertinencia local. Ya vemos lo que aconteció, ¿no es cierto?, entre la pelea entre el vocero ministro Belolio, ministro París, con el intendente de Concepción, donde el mismo intendente decía, miren, ustedes están tomando decisiones desde su oficina en Santiago, totalmente con una realidad que es totalmente distinta a lo que está aconteciendo en la capital de la octava región. Entonces, efectivamente, aquí hablar de promedios nacionales nos puede llevar a tomar conclusiones erróneas. ¿Qué y es más por eso que la importante local. Perdón, pero ¿qué es más importante entonces, la tasa de positividad para ustedes? No, lo que acá no hay un solo valor que nos hable de lo que está aconteciendo, sino tiene que ver con lo mismo que nos entrega el plan paso a paso, que justamente es el traje de medida que nos ha puesto el gobierno y que en eso nosotros estamos de acuerdo. Tiene que ver con el número de casos nuevos durante 2 semanas, tiene que ver con el RE local, que, para poner un ejemplo, en Concepción hoy en día supera el 1 largamente, en cambio en Santiago está bajo 1. Tiene que ver con la tasa de positividad y tiene que ver, ojo, con la tasa de ocupación de unidades de pacientes Miguel críticos en la región. ¿Sí? Sí, y por último, ¿quién se equivocó aquí? ¿Se equivocó el ministro de Salud, París, o se equivocaron todos? No, yo creo que acá, justamente a lo que decía usted referente a lo que dijo el rector Vivaldi, es que justamente acá se toman decisiones las cuales son inconsultas y solamente son comunicadas al Ministerio de Salud. Acá claramente hay un sector que, a mi juicio, está ubicado en los asesores del presidente, donde se van tomando decisiones y se utiliza al Ministerio de Salud como buzón de comunicaciones para que sean comunicadas, valga la redundancia, al resto del país. Y no se están tomando las decisiones aquí en base a la expertise, en base a lo académico. Como te digo, en la mesa social no fue consultada, pero a mí me parece más complicado aún que el comité de expertos, quienes se ha depositado la expertise y la experiencia y el conocimiento en base a tomar las decisiones de la pandemia, y una vez más no es tomado en cuenta, ni siquiera se consulta y se toman decisiones en las cuales el Ministerio de Salud, más que el ente técnico y cabecilla del manejo de la pandemia, se toma como un buzón de recados para que sea a dar conocido a la comunidad, y más encima se hace de mala forma. Claro, aquí la duda que queda es a quién le preguntaron, ¿no? ¿Con quién hubo asesoría para tomar decisiones como estas? Si es que se establece que la mesa técnica y la mesa de expertos no fue, tampoco la mesa social, tampoco el colegio médico, por lo que estamos escuchando. Entonces queda esa duda todavía en el aire y esperemos que se alcancen a tomar las medidas necesarias para que no se produzca un segundo rebrote como el que tuvimos con PIC en el mes de junio y julio, ¿no es cierto?, de este año aquí en nuestro país. Le queremos agradecer esta entrevista a esta hora de la mañana, José Miguel Bernucci. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias.